2. Buenas noches con todos. Nuestro grupo se llama DataSync. Estamos conformados por Sofía Nieto, Angie Peñafiel y mi persona, Melanie Estrella. La contextualización. Se realiza el reto de la predicción de la supervivencia del Titanic mediante el uso de modelos de aprendizaje automático para saber si una persona sobrevivió o no en base a características o atributos que se utilizan como variables de entrada. Los objetivos planteados. Determinar nuevas variables a partir de las variables existentes que puedan servir para predecir el modelo. Realizar varios modelos para determinar cuál de ellos se ajusta mejor al modelo. Y explorar maneras de obtener mejores resultados haciendo uso de los modelos ya aplicados. Obtención de los datos finales. En el procesamiento de datos se inició con la búsqueda de valores nulos. Se determina que la variable Cabin tenía una gran cantidad de nulos, por lo que se decidió eliminarla para evitar errores en el modelo. En la columna de valores nulos, la edad se colocó la media de la edad que en este caso era 30 años. Luego se cambiaron los valores categóricos como sexo y embarque a valores dummies. Finalmente se eliminaron las filas como valores nulos, con valores nulos, los cuales eran embarque y se encontraron dos. Se hizo el mismo procedimiento para los datos train y test. En el EDA. Se procede a dar un breve análisis de los resultados encontrados, un breve resumen de los resultados que se encontró y se encuentra que el género fue un factor determinante, ya que la mayoría de las mujeres tuvieron oportunidad de vivir, ya que eran la minoría del barco. Así también se encuentra que la clase social también fue clave y también se encuentra que las personas de la clase más alta tuvieron más oportunidades de vivir. Por otro lado, el embarque no fue un factor determinante y tampoco hubo una correlación entre las variables numéricas como la edad y la tarifa. Resultados. Entonces, como podemos observar en la tabla de la derecha, podemos encontrar 23 submission que se hizo en la plataforma y se obtuvo el puntaje más alto de 0.77. También se observó que el puntaje más alto fue el modelo visto en clase de Random Forest y el de modelo no visto en clase fue de Support Vector Machine. Entonces, Random Forest. Se decide usar este modelo porque es uno de los algoritmos de aprendizaje más certeros que existen. En este caso, es un set de datos lo suficientemente grande para producir un clasificador muy certero. Además, se selecciona las variables para luego promediar los resultados. Se analiza la supervivencia de los pasajeros y tripulantes divididos en hombres y mujeres con respecto a cada variable. Aquí se puede observar, por ejemplo, de la variable clase, que tiene tres distintos tipos, y se calcula cada tipo de clase con la probabilidad de sobrevivir. Ok, en esta parte les voy a indicar un poco del código. Entonces se mira todas las variables que existen en los sets de datos del train y test y se calcula la supervivencia de los mismos, pero con las variables relevantes que en este caso son la clase, el sexo y el embarque. Y finalmente se construyen los modelos para medir la precisión, se ajusta el mismo y se obtiene un score de 81.1 en el modelo y al momento de hacer el submission en la plataforma obtenemos un score de 0.77. El siguiente modelo que vamos a ver es el Support Vector Machine, el cual también consta como uno de los que no vimos en clase. Se escoge este modelo con el fin de clasificar entre dos tipos de clase, entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, por medio de un plano o una línea que divida los dos. En el diagrama de la derecha podemos observar un ejemplo de esto. Se intenta maximizar el margen entre los datos más cercanos de las dos clases. De esta manera se asegura de que datos pertenecientes a la clase de la izquierda no pertenezcan a la clase de la derecha. El siguiente paso en esto fue tratar de ver qué parámetro del modelo podemos optimizar. Y este fue el kernel, que es una función vectorial que se aplica sobre los datos de entrada y se los pasa a la dimensión objetivo donde se consigue el puntaje.
Entonces, a la derecha podemos ver algunas evaluaciones que se realizaron en Python para cada tipo de kernel y tenemos 3 tipos de métrica que se evalúan para cada uno. El primero, que es precision, que es cuántos valores son verdaderamente positivos de los que se han predecido como positivos. Y de ahí segundo es cuántos son positivos de los que después que se evalúa se ve que sí son positivos. Y por último, el F1 score intenta encontrar un balance entre estos dos últimos, entonces el enfoque también puede verse solo en esa variable. Como podemos ver, la que mejor dio fue linear kernel, que es la que tenemos aquí, y esta nos dio un valor de 0.82 en Python. De ahí, cuando lo subimos a la plataforma, observamos que nos dio un resultado de 0.78 y es paralelo al resultado que nos dio el Random Forest. Ahora vamos a ver un poco del código que se implementó. Entonces, primeramente generamos una función donde se pruebe cada tipo de los kernels y esto va a hacer que podamos evaluar esas tablas que les mostré anteriormente. Y también generamos los datos de training y testing utilizando la función train-test-split para tener bases de datos con tipos, bases de datos de entrenamiento con más exactitud. Siguiente, vamos a ver el modelo, cómo se lo generó. Se define el linear kernel, que es el que mejor resultado nos dio, y aquí definimos el número 3, que es para linear kernel. Utilizamos los sets de training que se generaron en la anterior sección, y se obtiene el valor del puntaje de cross-validation, como pueden ver aquí, de los distintos folds, de los 10 folds que se decidieron hacer. En la siguiente parte también observamos que intentamos hacer un hyperparameter tuning también en el caso del support vector machine, como se lo hizo en el caso del k-nearest neighbor, pero en este caso el tiempo de procesamiento fue demasiado alto para obtener una solución prontamente. Quisimos optimizar los 3 parámetros, que es el C, el gamma y el kernel, pero nos enfocamos en el kernel ya que encontramos literatura que nos decía que este era de los más importantes de estos, pero como pueden ver, el tiempo de procesamiento fue excesivo. Como conclusiones, se exploraron 2 variables nuevas, la primera denominado title en base a los nombres de los pasajeros y la segunda alone en base a si una persona estaba sola o no, y esto se hizo en base a las variables de la familia. Si bien los modelos k-nearest neighbor y regresión logística que usaron estas variables fueron buenos obteniendo un puntaje mayor al 70% de precisión, no fueron los mejores. Se aplicó cross-validation a los modelos y se elige un k-fold de 10. También se exploran nuevas métricas como recall y add-one score para evaluar los modelos. Se explora un hyperparameter tuning para poder determinar el valor óptimo de K en el modelo K-nearest neighbor. Y se realiza un total de 23 submissions en la plataforma y de estas el puntaje más alto obtenido fue de 0.79 en el modelo de Random Forest. Y como ya se mencionó, los modelos que obtuvieron el puntaje más alto fueron Random Forest y Support Vector Machine. Como recomendaciones tenemos que los modelos más efectivos para predecir los sobrevivientes del Titanic fueron los modelos de clasificación, al igual que aplicar métricas de evaluación, aparte de exactitud, dependiendo del riesgo relacionado a falsos positivos o falsos negativos. Y finalmente, el hyperparameter tuning debería investigarse más a fondo en cada modelo para conseguir mejorar su rendimiento. Por último, algunas limitaciones que tuvimos. La primera de estas es que tuvimos muchas variables categóricas, ¿no es cierto? Teníamos una de nombres como tal, de ahí teníamos una de tipo de cabin y tipo de fare, que era, o sea, qué tipo de ticket pagó la persona, y estas eran variables que no podíamos manejar con métodos para variables continuas. Y lo que causa esto es que tengas que pasar mucho más tiempo extrayendo información relevante eh, de esas variables para poder utilizarlas. Si bien esto no es una imposibilidad, sí implica que tenemos que pasar más tiempo de eso. Fue una limitación para nuestro modelo. Segundo, el tiempo de procesamiento en la optimización de modelos es muy elevado si se quiere parámetros precisos.
En todos los modelos existen parámetros que uno puede modificar para obtener un mejor acople del modelo con los datos y así un mejor valor del Cross Validation Score. Sin embargo, el tiempo que se debe dedicar a cada input de datos, a cada parámetro, es excesivo para obtener una solución pronta. Entonces, cuando se quiere manejar proyectos con un alcance de tiempo limitado, se debe definir el tiempo que se puede hacer este tipo de procesamiento. Y por último, el puntaje obtenido con el Cross Validation muchas veces era sobre el 5 o el 6% más altos de los que nos daba la plataforma de Kaggle, y esto a veces claramente era desalentador, y segundo, indica que tenemos que apuntar a valores de cross validation mucho más altos a los requeridos por nosotros, ya que no nos va a dar eso justamente por el sesgo de aplicarlo a los datos de training. Adicionalmente vemos que, como pudimos ver anteriormente en nuestra gráfica de submissions realizados, todos nuestros submissions estaban cerca del 80% de puntaje, y nuestro objetivo era superar ese 80%, pero no lo logramos alcanzar. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.